Corría el año 1986 y Renault Argentina presentaría lo que sin dudas iba a ser el suceso en materia de utilitarios tipo furgón y minibuses. Renault Trafic, un vehículo que sin dudas venía a romper con todos los esquemas conocidos hasta el momento, ya que se trataba de lo que era la última palabra en materia de utilitarios y venía a renovar todo lo que era conocido hasta el momento en nuestro país, cómo podía llegar a ser la combi Volkswagen, que sin dudas tenía su público, pero hablamos de un vehículo de varias generaciones sobre sus espaldas y algunas de las japonesas que habían entrado allá por el inicio de los 80, como podía ser una Mitsubishi L300, por ejemplo. Sumado a que Renault por aquellas épocas estaba transitando un momento muy próspero en nuestro país y no paraba de presentar novedades en lo que refiere a modelos de autos y sin duda al incursionar en lo que era utilitarios para la gente fue muy gratificante, ya que para todo aquel que trabajaba con un vehículo, recordemos que un furgón para antes de los años 80 era lo que significaba una pick-up full size, chasis cabina, con un furgón adosado que obviamente no tenía nivel de comparación con lo que sería un Trafic, ya que acá estamos hablando de portón lateral, de piso plano, de piso más bajo y que cumplía con todos los requerimientos para el que trabajaba con su camioneta. Se sumaba lo que era el minibús, que también para lo que es traslado de niños escolares o traslado de personal de empresas o turismo, era un vehículo muy versátil. Al momento de su presentación se dan en opción 6 variables, lo que eran 2 con el motor 1.4 y 4 con el motor 2 litros. Ambos motores ya los archiconocidos de lo que eran los Renault 12, los Renault 18, hasta las Coupé Fuego inclusive, que ya estaban como incorporados por la gente y por los mecánicos y eran motores que funcionaban muy bien. Se montaban en estas carrocerías muy modernas, lo que eran los ángulos bien rectos, que le daba posibilidad de una carga superior a otro tipo de vehículo y que sin dudas el suceso iba a ser tal que prácticamente lo que era la combi Volkswagen desaparecía y quedaba sola durante algunos años en lo que era ese segmento. En el día de hoy le vamos a mostrar una Trafic T12, que sería la variable más larga de carrocería con mayor distancia entre ejes, con el motor 2 litros, caja de quinta, como para que refresquen un poquito de qué se trataban las recordadas camionetas. En lo que refiere a la estética de la Renault Trafic, en lo que era su primera generación, la parrilla prominente que quedaba casi a la altura del final del paragolpe, lo que es ópticas con el plafón de posición, giro y baliza, todo unido, digamos. El capó, un capó chico, como todo vehículo de este estilo, un capó de poca dimensión, paragolpe metálico, la toma de aire para lo que era el filtro de aire, un gran parabrisas de poco ángulo de ataque, digamos, como que en el vehículo no se buscaba aerodinámica ni nada por el estilo, era un vehículo netamente de trabajo, no se buscaba velocidad, de hecho, con el motor que en una Fuego podía estar en el orden de los 190 km por hora, acá hablamos de viajar tranquilo a 100, 110, es decir, todas relaciones de caja bien cortas, configurado para otro estilo de uso totalmente. Después, antena fija, montada sobre el pilar A del lado del acompañante, y espejos que en lo que era en la primera generación, espejos chicos, pero que bastaban como para tener una visión aceptable de lo que eran los laterales del vehículo. Ya después, en lo que refiere al lateral, vemos un obturador que seguramente para otros mercados ahí iría montado lo que era algún piloto de giro o baliza. Acá era una tapita únicamente con logo Renault.
Lo que es llantas y cubiertas, llanta de acero con un taponcito en el medio con el logo de Renault, en este caso montadas con cubierta CB211, lo que era en un principio la vieja S211, que era la radial de acero para altas velocidades, después con los años se transformó en un neumático para vehículos de trabajo. La puerta, una puerta de mucho ángulo de apertura, que realmente se hacía fácil subir y bajar, bien alta, vidrios rectos, la aleta simulando un ventilete, pero que colaboraba únicamente para lo que era la visibilidad, ya que el mismo era fijo. Y después lo que era sin dudas, para el momento, la novedad y lo que hacía distinto a este vehículo frente al resto, ya que lo que era la combi Volkswagen, las puertas laterales eran de apertura tipo libro, y acá ya era del tipo corredizo, un vehículo mucho más versátil para trabajar en lo que era en la vía pública, donde no hay tanto espacio para abrir las puertas y demás, y que tenía una gran apertura, lo que facilitaba mucho lo que era cargarla y descargarla. Era el gran punto a favor que tenía, así como la altura y la disponibilidad de las variables de distancia entre ejes, de altura de techo y de largo de carrocería, era lo que realmente la hizo distinta a la Traffic durante varios años. Luego, lo que es tanto la suspensión delantera como trasera, la delantera tipo MacPherson, con parrilla de suspensión, amortiguador y espiral. Un sistema muy conocido y práctico que realmente le caía muy bien. Y atrás, un eje rígido tubular con los elásticos, amortiguador hidráulico y barra antirrolido. Es decir, un sistema básico, pero el más apto quizás como para soportar kilos sin ningún tipo de fatiga. Bueno, en la parte posterior de la Traffic, las puertas tipo libro que daban accesibilidad a lo que era los conocidos pales, digamos, como para ingresarlo mediante un autoelevador que ya hacía más práctica la carga y la descarga, el auxilio montado sobre el segundo portón. Vemos que todavía conserva la rueda de auxilio de fábrica. La camioneta que hoy nos toca mostrarles, como verán, es un vehículo terriblemente conservado, sin demasiados brillos y demás, pero tiene el motor sin abrir, la pintura original de fábrica. Más allá de alguna marquita, contemplemos que es un vehículo de trabajo del año 1987. Y verlo con su rueda de auxilio original y demás da cuenta del cuidado y cómo se ha conservado a lo largo de las décadas. Bueno, después, como dijimos, la parte interior, al tratarse de la versión más grande, más larga, los usos eran variados, ya que recordarán que se podían usar para todo tipo de rubro. Aparte, se las configuraban en distintas carroceras como para adaptarla a la necesidad que uno tenía, ya sea como motorhome, como para traslado de mercaderías, traslado de personas. Y la camioneta siempre estaba a la altura de los acontecimientos, ya que siempre había una posibilidad de adaptarlo, de configurarla como uno más quisiera. En lo que es la parte externa de las puertas, vemos que tiene como una especie de protectores. El estribo inferior no era de fábrica y al estar cerrada eran solo las punteras de chapa y lo que son los protectores como para evitar raspones y demás sobre las puertas. La patente montada directamente sobre la puerta sin ningún tipo de portapatentes que protegiera la zona de apoyo. La iluminación en la parte superior y después vemos como agregado lo que era la escalera. Su propietario tiene un portaequipaje para cuando sale a la ruta a pasear y para acceder a toda la carga de la parte superior le colocó lo que es la escalerita y la rueda de auxilio para que no le quite espacio en la parte interna. Después las insignias tal cual como venía en el Renault 18, 2 litros, 5 velocidades,
los plafones de iluminación que se mantuvieron en esta estética, como así también la trompa, hasta allá por el año 90, que se le hizo el primer lifting a la camioneta, pero siempre hablando de una buena iluminación, ya que tenía un área específica para cada señal, lo que era posición, giro, baliza, marcha atrás, un reflectante en la parte inferior. Digamos que la camioneta tenía una ingeniería realmente apropiada y moderna. Bueno, en el lateral izquierdo, como se puede ver, obviamente la puerta lateral corrediza estaba solo del lado derecho. La carga de combustible estaba justo por detrás de donde finalizaba la puerta. Práctico era para la hora de reabastecer, ya que quizás sin la necesidad de bajar, uno abría estando sentado desde adentro y se podía cargar sin ningún inconveniente. Y después, bueno, lo que es la puerta, como mencionamos, con su cerradura, manija de plástico. Acá el cromado no se usaba en absoluto. Y la camioneta, a lo largo de sus casi 14 años que se produjo en nuestro país, tuvo realmente mucha demanda, y luego lo que fue la sucesora, la Master, realmente hasta el día de hoy es una camioneta que se ve muchísimo. Y unos años aún después que se presentaba lo que era la Traffic, apareció lo que era la Renault Rodeo, que era lo que era la Traffic, pero con este corte dándole el final de la cabina. Si bien la camioneta no tenía chasis, pero el compacto que hacía las veces de chasis quedaba visible, y arriba Renault le había puesto un piso como la recordada caja del rastrojero, que era un piso plano por encima de lo que era la línea del pasarrueda, y las puertas que se podían abrir de forma lateral, las que venían de costado obviamente, y la trasera también, como para que si uno necesitaba cargar algo de mayor dimensión de lo que permitía la caja, lo podía hacer, sumado que traía también los soportes para las sogas que si uno necesitaba atar lo que iba a trasladar. Es un vehículo muy versátil que se fue acomodando con el paso de los años. Recordemos que en lo que es mecánicas vino equipada con el motor 1400, 2000, luego llegaría el 2.2 naftero, el 2.1 diésel, que también funcionaba muy bien. Y allá por el año 90, Renault presentaba lo que era la línea de autos con GNC. Y Traffic no fue la excepción, así como el Renault 12, que era por aquel momento su caballito de batalla en lo que era autos económicos, rendidores, elegidos por la gente, y los proveía con equipo de gas con garantía de fábrica, digamos, como que el auto ya venía dotado para el uso de ese combustible. Y Traffic, ya sea en su motor 1.4, que es donde se hizo la presentación, y después en sus distintas versiones también se lo pudo ver. Redondeando, la camioneta siempre se supo acomodar a la necesidad del usuario, y de ahí también la gran aceptación que tuvo a lo largo de su periodo de vida. Bueno, lo que refiere a los pesos de las camionetas, iban entre 1.320 kilos, la más liviana, vale decir la T310, y 1.580 kilos el más pesado, el TA52, que sería el que vemos hoy, pero con configuración de transporte de pasajeros. Y la carga de cuántos kilos soportaba era 900 kilos con motor 1.4 y 1.270 kilos la que estamos hoy presentándoles con el motor 2 litros en chasis largo. Bueno, la mecánica de la Renault Traffic. Motor 2 litros, bloque de aluminio, recordarán siempre tal cual como el Renault 18, motor longitudinal, la caja por detrás, un escape obviamente mucho menos ambicioso que en el caso de los Renault 18 Coupé Fuego, carburador de una sola boca. Y lo que hablábamos al principio sobre la parrilla tan prominente era porque por detrás
quedan los electroventiladores. A la línea del frente de la camioneta está el radiador y por detrás lo que son los electros. El motor comandado por correa de distribución, es decir, la mecánica se mantenía de la que eran los autos, tanto era para la camioneta más chica o más grande, lo único que con menos potencia, ya que no era necesaria, pero sí tener una diferencia de caballaje entre una y otra variable. Lugar realmente sobraba, el capó si bien abría poco, pero a la hora de trabajar, quizá los más entendidos recordarán que se sacaba este panel de frente junto con la parrilla como para hacer la distribución o algún trabajo, todo lo que era en la parte delantera, y quedaba todo al alcance de la mano. Sobre los costados, lo que es el bidón del lavaparabrisas y el bidón de expansión del sistema de refrigeración del motor, caño de escape, 4 a 2 salidas y una horquilla que lo transformaba en una sola salida hacia atrás, la toma de aire caliente que derivaba del caño de escape, toma de aire para lo que es el sistema de toma de aire fresco para lo que es la calefacción, y por aquel lado lo que es la toma para lo que es el carburador, digamos, la entrada de aire por encima del filtro y el corrugado que colaboraba para darle un poquito de calor a la mezcla cuando el motor estaba frío y evitar fallas hasta que llegaba la temperatura de trabajo. Servofreno, bomba doble circuito, la batería también al alcance de la mano. Era todo práctico, todo fácil de resolver. Y la tracción delantera, que era para algunos una virtud, para otros no, siempre para lo que es el vehículo de trabajo. Muchos prefieren la tracción trasera, pero estando la posibilidad de optar por un motor u otro con distintos rodados de neumático, y eso sí, respetando lo que eran las cargas máximas declaradas por el fabricante, el vehículo no tenía ningún problema. Obviamente hoy están extinguidas porque siempre está el vicio de sobrepasar lo que es la carga máxima del vehículo, y ahí es cuando las carrocerías empiezan a sufrir, se empiezan a quebrar, las transmisiones del mismo modo, empiezan a hacer ruido los semiejes, pero acá está la prueba que cuidándola, la camioneta era buena y aguantadora. Como vimos, la rueda de auxilio en este caso está montada sobre el portón trasero, la llave de ruedas y la manivela del crique venía montada sobre la parte interna del capot, como para que todo estuviera en un lugar adecuado, que no hiciera ruido y bueno, estuviera también al alcance de la mano. Lo que es la rejilla de la toma de aire exterior, y después no mucho más, no había filtro acústico. Es decir, si bien el motor era un motor no rumoroso, es decir, no era un motor ruidoso, y al tratarse de un vehículo de trabajo, obviamente algunos ítems se descartaban. Bueno, el interior de la Traffic, plancha completamente de plástico, el material similar a lo que era el Renault 9 y 11, en este caso aún entero, lo que da pautas del cuidado que tuvo la camioneta, ya que esto realmente se rompía muchísimo, no tenía una buena vejez. Lo que es el volante, un volante del estilo de los últimos Renault 4, de buen grip para una camioneta, instrumental también, similar al del Renault 18, al del Renault 11, con una escala obviamente menor en velocidad, poniendo como velocidad máxima 140 km por hora y con menos información. Solamente lo que es lo de giro, baliza, al poner en contacto carga de alternador, presión de aceite, y después todos los disponibles, pero no todos en funcionamiento, de lo que es sí, luz baja, luz alta, obviamente desempañador no, la resistencia para el motor diésel no, freno de mano sí, después desperfecto en los frenos, calculo que no funcionaba tampoco, baliza, luz rompenieblas, cebador, reserva de combustible y no más que eso, es decir, información básica
pero en un tablero que se usaba en modelos más equipados y que sí podía llegar a tener más información que la que se brindaba en la Traffic. Los comandos de ventilación, el vehículo, recordemos, no tiene ni aire acondicionado ni dirección asistida, era solamente el equipo de calefacción, un equipo de audio que se lo reemplazó su dueño para tener mejor calidad de lo que es a la hora de escuchar música con CD, encendedor. Por debajo se llega a ver un reloj que le colocó también su dueño a gusto de él, el comando del cebador, y la palanca de cambios que también llamativamente, al que usó una Traffic con algún tiempo de vida, recordará que la palanca no era su mejor virtud, y en este caso realmente es increíble lo bien que pasan los cambios, lo suave que está. Por distintos detalles uno se da cuenta que se ha cuidado muchísimo. Bueno, lo que refiere a la habitabilidad, había comodidad para 3 pasajeros en 3 butacas independientes, ya que la del conductor podía correr de manera independiente a las otras 2 que eran fijas, y la del conductor no tenía la posibilidad de alejarse o acercarse, como que no condicionaba tanto la posición de manejo como si fueran las viejas pick-up norteamericanas. Después, un vidrio grande de parantes poco lanzados, es decir, buena distancia de lo que era el puesto de mando al parabrisas, cómodo, el techo bien alto y en algunos casos se lo elevaban un poquito más, lo que es los parasoles de gran dimensión por lo grande del vidrio con portadocumentos, y en el caso del acompañante sin espejito, ya que el vehículo se apuntaba para un uso netamente de trabajo. Una pequeña gavetita, la guantera por debajo del pequeño portaobjetos, la salida de aire solo en los extremos, un cenicero cerca del conductor y junto al volante lo que es el comando del limpiaparabrisas, la llave de luces y bocina. Piso prácticamente plano, lo que hacía fácil el hecho de moverse dentro de la cabina. Las torretas de suspensión como que están metidas adentro del habitáculo, obviamente por la configuración del vehículo, que uno ve que se angosta lo que es la capacidad, pero es por la posición que dan los amortiguadores, ya que está todo como desplazado hacia adentro. Sin temor a equivocarme, era la estrella entre los vehículos modernos para lo que era el vehículo de trabajo. En lo que refiere a la parte interna de la puerta, todo muy práctico, básico. La manija del sacristal, la parrilla del parlante, la apertura de la puerta con el pestillo y un tirador para cerrar la puerta y apoyar en viajes largos el codo, pero en material duro, nada acolchado, y un panel en cuerina que cubría solo la parte central, dejando ver todo lo que era la parte superior e inferior, el color de la camioneta. Después la aleta fija, no era un ventilete, que era solo para dar mayor visibilidad, y el espejo que era comando externo, no teniendo comando remoto desde adentro. Bueno, lo que refiere a los pedales bien chiquitos, pero que permitía que los pies no se toquen entre sí a la hora de utilizarlos. El acelerador también quedaba en posición prácticamente horizontal. La posición no era cansadora a la hora de viajes largos, pero sí uno apoyaba sobre bases bien pequeñas. Sobre los costados vemos que hay un área como tapizada, que era la que cubría esos pasarruedas que se metían bien adentro de la cabina, y lo que es el cubre alfombra de goma y la cuerina de los asientos, que conserva aún lo original, en la parte tramada en el medio y parte lo que es en los costados lisa, haciendo combinación con la de las puertas. En la parte interna, en la zona de carga, venía provista de una escotilla
en el centro del techo, que eso ayudaba a ventilar el habitáculo, y como vimos, podía abrir de manera frontal, de manera trasera o de manera integral, dando un espacio para que entre aire. Después, en este caso, como vemos, la camioneta está configurada como motorhome, como que tiene dos baúles para transportar cosas y dos especies de sofás, de camas, como para viajes largos, y un mueble como para también transportar cosas, y los laterales revestidos en Durlock imitando madera. La camioneta, quizás también recuerden en la primera época del SAME, hoy CIPEC, eran todas Renault Traffic, es decir, como que la camioneta cuando desembarca en nuestro país se hace dueño prácticamente de todos los usos posibles para un furgón o un minibús, y realmente uno ahora viéndola y estando arriba se da cuenta de por qué fue un vehículo súper cómodo y súper versátil. Bueno, a bordo de la Renault Traffic, la verdad que cómoda, uno va bien sentado, muy apto para el trabajo.